Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Emprendiendo con Ganas. Mi nombre es Hugo García, soy CEO de QP Pro, la plataforma de pagos en línea. Y el día de hoy tengo el gusto de estar con Julio del CID de Llamavé. Aquí estamos, llegando. Buenísimo, perfecto, Julio. Muchas gracias por el tiempo, por estar acá y por permitirnos compartir las experiencias y anécdotas que... Para eso estamos, vamos. Buenísimo, excelente. Entonces, primero que nada, contame un poquito de Llamavé. La empresa en sí. Llamavé, la empresa en sí. Ok. Bueno, Llamavé es una empresa que produce plantas ornamentales. O sea, cactus, suculentas, orquídeas. No se formó de un día para otro, o sea, es de muchos años. Nosotros produciendo plantas tenemos como 15 años más o menos, pero la empresa en sí existe desde hace 10. 10 años. ¿Y fue idea tuya? Mira. ¿Cómo nació eso de decir, bueno, quiero hacer plantas ornamentales? Bueno, fíjate que nació coleccionando orquídeas en realidad. Ok. Como un medio para quitarte el estrés. Yo trabajé mucho tiempo tras un mostrador en una tienda de barrio, que era nuestro, que nos daba de comer. Entonces pasábamos ahí Navidad, Año Nuevo, y llegó el momento que dije, no, me estoy estresando, me estoy muriendo en ya esto. No salías de ese pedazo. No. O sea, no habían viajes, no habían cenas familiares, no había nada. Entonces yo empecé a coleccionar orquídeas. Que iba al vivero, compraba una orquídea y empecé a tener un jardín para entretenerme en la noche cuando llegaba, que regalas, que tomar una foto, que publicarla en el Facebook, que esta es mi orquídea. Y así empecé. De ahí me asocié en la Asociación Nacional de Orquídeología, que es muy buena asociación. Si se quieren asociar, quieren aprender, muy buena. La única que recomiendo, Bate también. Entonces, me asocié y ahí empecé a ir a eventos de orquídeas. Okay. Pero a ir como observador. O sea, eso es el nuevo, no te hagan participar en nada. O sea, claro, son grupos muy cerrados. Ajá, son grupos muy cerrados y cuesta entrar. La verdad, cuesta entrar, no. Cuesta que tomes un lugar en el grupo. Ya. Entonces empecé a ir de observador, me iba a la Expo de Antigua, era un pretexto para salir de ese encierro. Pero cuando vas a una exposición de orquídeas, empiezas a ver que hay otras plantas. O sea, no existen solo las orquídeas. En la misma exposición vendían cactus, suculentas. Y me empecé a familiarizar mucho con los cactus. O sea, mi hobby mayor son las orquídeas, pero los cactus me empezaron a llamar mucho la atención. ¿Cómo es un cactus? Es que es increíble, vos. Los cactus son plantas que se han adaptado tan bien a la sobrevivencia que viven en los lugares donde no debería haber nada. O sea, están en lugares más secos. Incluso hay cactus que pasan bajo la nieve, 3 metros de nieve encima en los desiertos de México. Y no se mueren. O sea, se baja la nieve y vuelven a despertar y vuelven a dar flores y necesitan ese congelamiento como el rubispinos, que es un cactus rojo que si no hay nieve no florece. Entonces, los cactus se han adaptado tan bien a la naturaleza. Entonces empezaba a familiarizarme con eso. Bueno, Dalia empezó a coleccionar cactus y orquídeas, o sea, para tener un hobby cada uno. Entonces, cuando coleccionas, empiezas a buscar cosas nuevas y empiezas a ir ya no solo mirar lo de las orquídeas, no que, mira, hay uno que vende cactus, vamos a ver. U otra planta diferente. Así, que podías coleccionar. Mira, el coleccionista es una persona que se llena de plantas. Ajá. Y a todos les va a pasar, a todo el que colecciona le va a pasar. Y pasó lo que le pasa a todos los coleccionistas, que nos llenamos de plantas y bueno, ¿ahora qué hacemos para seguir comprando? Que ya nos gastamos lo de una casa aquí. Entonces, empezamos a vender. Mira, Llamavé nace en la zona 18 en una banqueta. Una mesa afuera de una tienda donde cabían unas 40 plantitas y empezamos a vender el típico Mickey Mouse que venden todos y ese cactus. Ajá. El que tiene las 2 orejitas. Es el que venden en todos lados y el que es el peorcito, vamos, porque es el que más se espina. Y empezamos vendiendo. O sea, no todos los cactus se espinan. No. Hay muchos que no. Sí, pues es que como uno solo conoce ese, ¿verdad? Sí. Todos los cactus se espinan y ya, olvídate. No, por ejemplo, los que se han adaptado a desiertos muy, muy secos no necesitan espinas porque no hay nadie que se los coma. Ya. O sea, como el peyote o los areocarpus, que son de desiertos demasiado secos, entonces no tienen ni una espina. Pues son cactus más difíciles de cultivar porque son de lugares muy, muy secos, entonces te escala el clima, pero aprendimos a hacer eso, vamos, al final. Pero lo que te quiero decir es que empezamos en una mesa. O sea, empezamos una cosa muy chiquita y de ahí fuimos evolucionando como, wow, esto sí se vende. Busquemos quién nos vende, ¿va? Porque empezamos comprando y vendiendo. O sea, vendíamos los de nosotros, los hijitos, ¿va? O sea, que le quitas uno a estos con raíces y eso vendíamos. Y empezamos a comprar y vender. Pero ahí no era empresa. Tú estás hablando de eso hace 15 años. Claro. Ni tenía nombre ni nada.
El problema en los países, y esto se lo digo a todos los emprendedores en nuestro país, el problema es que peleas con monstruos, vamos. O sea, hay muy chiquitos y hay muy grandes. Y la plataforma de ustedes, yo creo que está diseñada a estos que estamos así como chiquitos y medianos, vamos. Entonces, yo creo y pienso que peleamos con monstruos. Y al principio no tuvimos ni un problema, íbamos donde sea, teníamos la planta que sea, no pasaba nada, íbamos y vendíamos en la calle y nunca tuvimos ningún problema. Cuando formalizamos la empresa, que esto ya fue ya hace 10 años, dijimos, bueno, pongamos una empresa por facturar y así puede ofrecerle a las empresas como Vivero Botánico, como EPA. Sí, pues ya poder vender a empresas más grandes que te puedan comprar más cantidad. Más cantidad y que facturar, porque fíjate que al final es bueno estar ordenado, claro. y empezamos a hacerlo, pero siempre compramos. Es parte del crecimiento, pienso yo, ¿verdad? Porque si no, nunca creces. No pasas del viverito de vender 10, 20 plantitas diarias, vamos. Entonces, en ese momento, cuando crecimos a la empresa, ahí fue donde empezamos a tener problemas. Porque resulta que yo no sabía que te tenías que registrar en CONAP, que tenías que tener un permiso del MAGA, o sea, según yo solo se reproducían los cactus. Hay una cuestión que se llama CITES, que son las plantas que no puedes reproducir, y ahí están los cactus todos. O sea, solo las opuntias, que son las que se comen. ¿Por qué no las puedes reproducir? Porque cada país mete en CITES sus plantas que están en peligro de extinción. Nosotros tenemos la monja blanca, casi todas las orquídeas están en CITES, las de nosotros, las de Guatemala. Entonces México metió todos sus cactus en CITES. Y los otros, que Perú, Argentina, que son los que más cactus tiene, Perú, Chile, Argentina, también metieron sus cactus en CITES. Entonces solo están las opuntias que no están en CITES. Las opuntias son los nopales, son los esos Mickey Mouse. Ajá. Esas son opuntias, esas no pasa nada, no te pueden hacer nada. A todo mundo puedes producir los que quieras, no hay problema. Ahí, dale. Si querés lo facturar, si no están prohibidos, vamos, o sea, no tiene ninguna prohibición. Entonces, pasar ese proceso es bien. O sea, para producirlas, porque están, digamos, en peligro de extinción, tienes que tener un permiso especial. Sí. Y una traza legal, o sea, una traza de adquisición legal. Ya. Que aunque la hayas comprado, es que te topas con un montón. Yo voy a comprar y vendía. Y le compraba a empresas que estaban registradas. Pero esa factura no te sirve. Te tienen que dar una guía de transporte. O sea, todo eso se lo digo para los que se van a meter al vivero, que no se desanimen, porque fíjate que todo el mundo se desanima en ese paso de la legalidad. Claro. Y se quedan en la clandestinidad, pero ahí cuesta. O sea, comprar y vender sí podés porque tenés una tasa, pero no tenés una tasa de adquisición, pero no vas a pasar de ahí. O sea, no vas a hacer nunca nada más. Entonces, nosotros logramos legalizarnos, logramos importar semillas para poder legalizar las plantas acá. Eso fue un proceso de muchos años. Ya estaba la empresa y no hacíamos nada. Pero ahí es donde es lo importante de perseverar, ¿verdad? Y no morir en el intento, ¿verdad? Porque, como decís vos, o sea, muchos tal vez, y no solo en el tema de viveros, o sea, cuando ya empiezan a haber un montón de procesos generales de creación de empresa y de formalización del negocio, a veces ahí dicen, no, hombre, tengo que hacer todo eso, ya no quiero hacer nada. Sí, aparte, pero no es un producto que es de primera consumo, ¿va? Entonces te tiras la toalla rapidito. O sea, yo he visto mucha gente tirar la toalla en ese proceso, en legalizarse. O sea, tenés que tener un regente, tenés que tener un gasto mensual que el regente te cobra, aunque no llegue nunca. Es como tener una farmacia casi, o sea, es casi lo mismo. Entonces, en ese proceso, creo que ahí es donde todos se salen. Nosotros, pues, nos costó, pero después viene el proceso de producción, que ese es más complicado. Es que fíjate que venías de una complicación a otra más. Pero alegre. O sea, yo soy agrónomo y tenés un conocimiento mega básico. O sea, yo, bueno, aparte de agrónomo, crecí siendo agricultor y yo sé cultivar tomate, papa y sé cómo hacerlo. Pero esto es otro mundo. O sea, ¿cómo te explico? No hay una guía de cómo cultivar cactus en realidad. O sea, sí hay cómo cultivar, porque hay muchos generadores de contenido que pueden buscar en YouTube. Bueno, yo mismo genero contenido de eso. Pero en producción masiva, ahí hay un montón de cosas que son todo lo contrario, como piensa. O sea, no es como te lo imaginas. Y ahí es donde
muchos también terminan, o sea, le hace pasar la parte legal y la parte de producción masiva. Ahí es donde terminas gastando el poco dinero que tenés porque pensás que lo puedes hacer en un túnel. ¿Te recordás, Dalia? Bueno, aquí está mi esposa, que cuando hicimos el primer túnel lo hicimos de primer invernadero, lo hicimos de tubos de PVC y al mes se cae. Y todos los cactus que habíamos producido como en 5 años, o sea, mi colección se quemó. O sea, se quemó porque el plástico quedó así. Le cae de encima. Y como nosotros dedicábamos a la tienda todavía, o sea, es un negocio secundario, Sí. se quedó el plástico así con el calor del verano, que donde estamos es muy caliente, y se quemaron todos. O sea, perdimos el trabajo de 5 años en 2 días. Y eso fue como muy decepcionante. Y habías pasado el proceso de estar en CONAP, pero no había logrado producir todavía como para... Y perdiste todo lo que habías hecho. Perdiste todo. Ya, Lo que habías todo el hecho. O sea, avance. todo la importación que habías hecho, todo se perdió. O sea, en ese momento hubieras dicho, no, ya no quiero hacer nada, adiós. O sea, Fíjate que sí. pudiste haber Sí, llegado a eso. Ajá. No, y sí, o sea, prácticamente pasé 3 meses con una frustración complicada. Miren, la historia de Yamamé es una historia familiar de una empresa que ha caído como unas 8 veces, vamos, y las 8 veces se ha levantado. Yo te puedo decir que somos muy estables de la pandemia para acá. O sea, muy estables en que ya solo a eso nos dedicamos. O sea, ya no hacemos otra cosa que más que producir plantas. Antes de la pandemia era como una empresa secundaria. O sea, y pasó por un montón de problemas. Y se vienen problemas, o sea, yo ahorita esos problemas los miro chiquititos a los que me toca vivir en este momento. Pero en ese momento era un todo. O sea, ¿cómo haces un invernadero? Es muy caro, bien difícil. Pero fíjate que al final yo me frustré con la producción. O sea, no me salía, no funcionaba. Ya las tenías y no nacía ni una, o nacían 2 de 10,000. Entonces empecé a buscar en México si había un curso presencial, porque los cursos de línea no sirven para nada. O sea, muchos no son Máxime esto que es de... Mira, muchos de los generadores... Tienes que tocar, ¿verdad? El 99% de las personas que enseñan en línea esto, lo sacan de Google para repetirlo. O sea, no es una experiencia propia. O sea, un productor propio lo vas a ver siempre quemado. O sea, no es un productor el que te da el productor te quiere enseñar en realidad porque eso es su competencia. Entonces, quería buscar algo presencial y me topé con una beca en la UNAM. Una especialidad en producción de plantas grasas. Recuerdo que apliqué y me rechazaron porque era guatemalteco. O sea, la beca era para mexicanos. Y bueno, yo le hablé al encargado de la beca, que es, ahora le digo padrino, que es Raúl de la Torre. Y le dije, mire, écheme la mano, aunque pague. O sea, quiero ir a aprender. Y al final me dijo, hablábamos mucho de cactus. Y él me dijo, hey, ya eres mi ahijado y me caes bien, yo voy a pagarte la beca. O sea, ya no era beca con la UNAM, no, que era como que yo estuviera pagando, pero claro, él me la pagó. Incluso yo viví en su casa en el tiempo que estuve en la casa de él, y él era el maestro. O sea, te has aprendido más que nosotros. Claro, tenías mejor maestro. Yo tenía acceso a su vida invernadero. Y muchas técnicas que son muy, muy básicas. O sea, yo no entendía cómo era rentable producir un cactus que te tardas 15 años en producirlo y darlo a 10 quetzales o 15. No entendía cómo era posible eso. O sea, claro, todo el tiempo que te llevó o que te lleva. Sea, no le atinaba. Y ahí aprendí yo que hay cosas para hacerlo más rápido. Pues, o sea, te toca que hacer trampa, que es hacer injertos, que es hacer, tal vez no injertos para venderlos, pero la planta que te da la semilla sí está injertada. Porque a la gente el injerto no mucho le gusta, porque es una planta sobre otra, y a menos que sea de colores, ¿verdad? Pero no lo ven atractivo visualmente. Es como que aquí te gasta una cosa, aquí un palo y después la pelota. Pero hace que sea más rápido. Hay cactus que crecen muy, muy rápido. O sea, todos los columnares crecen muy rápido. Esos nopales crecen muy rápido. Hay cactus que tienen hojas, por ejemplo la Peresquiopsis, que crece mega rápido, o sea, 20 centímetros diarios. Que no, o sea, no viven en desiertos, viven en bosques nubosos, toleran más humedad, entonces puedes encharcar para que crezcan más rápido, y eso hace trampa. Y todo esto lo aprendí en México. Cuando yo vine de México, venía a conquistar el mundo. Ya sé cómo hacer todo, dijiste. Yo dije, ahorita conquisto el mundo, me voy a volver el mayor productor de cactus. Igual, hay ya empresas grandes que ya lo hacen aquí. No venís con la idea mágica. Mira, al principio
me volví asesor de todos ellos. O sea, ellos andaban buscando a alguien que les ayudara. Yo venía del lugar donde producen cactus. O sea, la empresa más grande que produce cactus en el mundo está en México. Y yo ahí estuve todo el tiempo que estuve. Producen, yo creo que son 1 millón de cactus a la semana. O sea, es absurdo. O sea, es un invernadero de 100 por 40 de solo una especie. O sea, solo una especie así. Miras aquello, un mar de cactus. Sí. Y es como industrializarte y terminé trabajando con las empresas grandes, que son 3, las que están en Guatemala. Con 2 tengo una excelente relación todavía. O sea, sigo trabajando con ellos. Pero cuando vas creciendo empiezas a tener problemas con ellos también. O sea, esos son los problemas que me topé ya de último. Sí, porque a larga ya sos un problema. Ya. Y sos un problema porque conoces todo. O sea, hasta lo de ellos. Y conoces dónde vender. Y aparte, yo en redes sociales soy... en redes sociales, en el área de producción. O sea, si pones ahí producción de cactus en Guatemala y te va a aparecer... Una publicación de prensa libre mía, la que aparece siempre ahí, donde nos entrevistaron. Entonces, sí, en el mundo me conocen, en área de producción, en cactus y en orquídeas. Entonces, por ejemplo, en los congresos dicen, bueno, ¿por qué no está Julio? Si Julio de Guatemala es de los más famosos y tal vez por tiempo no voy o cuestiones así, vamos. Pero lo que te quiero decir es que cuando ya empezás con las empresas grandes, ahí es donde son las agallas, vamos. Y yo lo que le digo a todos es nunca rendirse. Lo importante de Yamabé es que nos ha tocado que incluso afrontar problemas legales, o sea, con estas empresas que a veces te demandan solo para atrasarte, porque las demandas no prosperan. No prosperan, pero te atrasan, ¿va? Porque mira, en las leyes pasa un poquito que sos culpable hasta que se demuestra. Claro. ¿Qué hacen cuando te demandan por una cuestión de plantas? El juez te embarga, te pone arraigo y ahí te tardas 5 meses en arreglar ese problema. Y aunque no prospere, o sea, es solo para atrasarte. Entonces esos problemas los empecé a tener yo, pero los hemos superado. O sea, sí hemos superado. Sabemos que si logramos llegar a posicionarnos en lo alto, ya va a ser muy difícil que alguien nos venga claro. Y yo sí, a todos, porque hay un montón de productores que se quedan en esa lucha. Un montón, mira. Yo conozco por lo menos unos 3,000 productores de plantas ornamentales en Guatemala y no están legales. O sea, tienen facturas de pequeño contribuyente, que eso ahí no hay, o sea, no hay ni una, no puedes venderle a una empresa grande y terminas vendiendo en los mercados, cosas así, y no puedes exportar tampoco, porque para exportar tienes que estar con un montón de lineamientos, no usar otros permisos, me imagino yo, pues sí. Sí, por ejemplo... Hay productos que no se pueden usar para poder exportar porque dañan el medio ambiente. O sea, está el caso del glifosato, que pasa 10 años en el suelo. La mayoría de cánceres es por el glifosato. Y Guatemala es de los pocos países que todavía es legal usar el glifosato. Entonces, es un problema que vos uses glifosato para matar malezas y el cactus no le hace nada al glifosato. Entonces, así de fácil, vamos. Entonces, tenés que actualizarte en eso. Pero sí, Yamabé arrancó de la nada. Yo lo que le puedo decir a todo el mundo que nos estén viendo, que nosotros éramos una mesita con cactus y hoy somos una empresa que produce, o sea, en una finca un montón de plantas, no solo cactus, porque tienes que ir evolucionando. Claro. Pero producimos unas cantidades que nunca pensé yo llegar a producir. O sea, es la verdad. Sí, de una mesa ya una finca productora. Es más, ya ni siquiera vendemos por uno casi. Ya son clientes que van a volver a vender. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántos colaboradores tienen entre la finca y eso? Llegamos a tener 60 colaboradores. Ya cuando te vayas industrializando, pues empezamos a bajar un poquito el personal. Ahorita tenemos 24 colaboradores. Okay. Pero casi todo está en producción. ¿Y eso por optimización de recursos, costos? Mira, como cuando empezaste a producir, ¿verdad? Pero cuando salís afuera te das cuenta que una planta vale 10 centavos de dólar. Entonces te toca que ser más, como me dijo un amigo alemán, Caster, aquí centavos vamos a ganar. Entonces no podés arriesgar centavos en gente o arriesgar centavos en una maceta más bonita o arriesgar centavos en... Tienes que bajar costos. Claro. Y en la reducción de costos haces más óptimo tu producción. O sea, es una forma complicada. Porque aquí tiene un valor muy bueno todavía en Guatemala las plantas, pero en el extranjero no.
O sea, para venderle a una empresa estadounidense, por ejemplo, tienes que tener la capacidad de producir a 10 centavos de dólar. 30 lo más te pagan por una planta. O sea, Y eso es producir en cantidades. no tenés idea lo que hay que hacer para poder bajar esos costos. Me imagino. Entonces, una persona hace 5 años con nosotros podía trasplantar 300 plantas en el día y eso era para nosotros bastante. Ahorita, cuando no trasplanta 1500, ya casi es motivo de despido, porque tienes que, o sea, entonces esa misma persona tiene que trasplantar un montón. Entonces tienes que optimizar, hacerle más fácil el trabajo. Entonces hacemos como que el hoyito de una vez para toda la bandeja, entonces todo se pone y ahí mismo la hace. Sí, pero ahí es importante cabalmente porque obviamente no se trata solo de venir y decir, no, bueno, ya no quiero gente por bajar costos, sino que simplemente optimizas procesos, optimizas formas. De industrializándote. Y te industrializas para que realmente sea más óptimo el trabajo de una persona. Mira, la gente que me visita no cree que en los invernaderos que yo tengo, que no son sofisticados, o sea, son invernaderos, pero no son invernaderos como aquellos que se riegan solos. Eso es gente lo que lo hace todavía. No cree la forma que nosotros producimos. O sea, nosotros producimos en unas condiciones artesanales, se puede decir así. Ajá. No tanto de tanta industrialización, que algún día queremos llegar a eso, pero eso lleva otros 10 años, creo yo. Pero yo creo que hemos hecho lo posible por ir poco a poco ir capacitándonos. O sea, yo trato de estar todo el tiempo en capacitación. Yo, por ejemplo, mi día es así. Me levanto, voy a la finca, ordeno todo en la mañana, me meto a alguna capacitación que hay en México o en Argentina, que son los mayores productores ahorita. O sea, los mayores productores son asiáticos, pero la técnica asiática no funciona porque no tenemos ese clima de ellos. Claro. O sea, y no tenemos el sustrato que ellos usan. Nosotros tenemos que adaptarnos al de nosotros. Entonces, te metes a aprender de ellos. Y de ahí, en la tarde vuelvo a meterme ahí a seguir viendo qué pasa, a ver los injertos y todo eso. Y en la tarde, noche, por lo general estoy en las redes sociales, en algún lado, haciendo un live y platicando de esto. O sea, mi vida es esto. Claro. Y la internacionalización, ¿cómo fue que vino? O sea, porque me contabas fuera de aire que ya estás en El Salvador. En Honduras está llamada Honduras y yo creo que es más grande que Guatemala. Es más grande que la de Guatemala. Lo que pasó con la salida del país fue la pandemia. Ok. O sea, y bueno, en la pandemia fue que nosotros los conocimos a ustedes también. O sea, yo creo que la pandemia, nosotros le vimos el lado positivo a la pandemia. O sea, nosotros incluso nos quejamos cuando... Yo recuerdo que nosotros teníamos un montón de cactus porque había un congreso en ese momento cuando empezó la pandemia de cactus. Nos preparamos para estar para ese congreso, preparados para vender. Y yo recuerdo que teníamos muchas plantas, o sea, un exceso de plantas y muchas eran compradas todavía. O sea, ya producíamos la mitad de lo que vendíamos. Ahorita lo que vendemos nosotros lo producimos. Ya no compramos nada, pero en ese momento todavía era mitad. Y cuando el presidente anunció que iba a cerrar el país, nosotros nos quedamos con todo eso ahí sin poderlo vender. Y yo recuerdo que ese fue un salto grande. La pandemia fue un salto grande para nosotros porque yo recuerdo que solo teníamos una tarjeta de crédito con 5,000 quetzales. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a racionar esto? O sea, ¿cómo voy a racionar los 5,000 quetzales para no sé cuánto tiempo? Y las cuentas en el banco a cero. O sea, todo lo gastamos para ese congreso. O sea, que yo creo que fue bueno que pasara la pandemia en nuestra empresa, pero malo, por cierto, para muchos, pero para otros sí fue bueno. Y teníamos en ese momento de la pandemia, solo teníamos 4 trabajadores y los despedimos a los 4. O sea, dije yo, esto nos va a llevar a la calle. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a vender plantas ahorita? Pues no los despedimos, mira, mucha váyanse a descansar y vamos a ver cómo hacemos porque ¿Qué pasa? Y el área de producción era como media manzana en ese momento. Y dije, bueno, yo bajo a ver el área de producción y como no había nada que hacer, pues yo hacía esto, hacía todo. O sea, pero no había venta en los primeros días. Entonces de ahí empezó a haber un fenómeno que como la gente no tenía nada que hacer, es que es la verdad. Y no solo aquí, en Honduras, me hablaban de Honduras, mire cómo hacemos para pasar, porque no está la frontera cerrada.
¿y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos para pasar? Nosotros queremos plantas de ustedes y nos llamaban de todos lados, de México y del Salvador, ¿te acuerdas, Talia? Que está mi esposa ahí. Del Salvador, era una locura. Y yo decía, pero bueno, entonces llamé a los muchachos que se habían ido, ven, regresense, si hay trabajo. Miren, al final de cuentas, sí hay movimiento, no estamos tan parados. Regrésense. Aquellos son de Cobán. Eduardo, me acuerdo que se tardó como 3 días en regresarse porque estaba bien difícil la avenida. Claro, porque no podías pasar así en cualquier lado. Ajá. Los pueblos indígenas están tapados de una vez y no salís. Y si salís ya no puedes volver a entrar y era bien complicado y al final pues lograron llegar. Y mira, los cactus que yo tenía así amontonados, todos, tal vez 2 días me tardé yo en sacarlos solo en Guatemala. De ahí con Honduras. Lo que tenías para el Congreso. Eso se fue rapidito. O sea, no. O sea, no esperabas, de hecho. Mira, o sea, lo esperabas en el Congreso, tal vez, pero en la pandemia dijiste. Yo pensé que se van a morir todos. Mira, para la pandemia, nosotros veníamos de todavía estábamos saliendo de la tienda, que era una tienda de barrio. Estábamos viendo lo de las extorsiones y nos incendian por una extorsión antesito de la pandemia. O sea, venía de un fracaso horrible. Nos pusieron una bomba de esas incendiarias en una extorsión y se quemó. Yo recuerdo que cuando yo llegué, lo que no destruyó el fuego lo destruyeron los bomberos con el agua. O sea, claro, o sea, eso fue pérdida total. Yo creo que es una experiencia de las más duras de mi vida porque te sentás en la banqueta y te pones a llorar. O sea, decir, ¿y aquí cómo salgo? O sea, lo de las plantas ya me da, pero no me da tanto. Todavía estaba en esos procesos de industrializarme. Y no vendía. ¿Qué te digo? Yo ahorita vendo unas 10,000 plantas a la semana. Y en ese momento tal vez vendería unas 10. O sea, era muy poquito. Y nos incendian la tienda y nos deja casi en calle eso. O sea, es más, la tienda ni siquiera la pudimos volver a abrir. O sea, no tuvimos la capacidad económica de volver a abrirla. Inundados en las deudas, entonces empezamos a involucrarnos más en las plantas como un medio de sobrevivencia. Yamabé, que era la empresa secundaria, pasó a ser la empresa primaria y ahí se ve la pandemia. O sea, puedes imaginar cómo es. O sea, te queman la tienda en diciembre, que es cuando más se vende, y vienes y en marzo está cerrando todo el negocio y tu otro negocio lo tienes que cerrar porque no era de comida. Entonces yo creo que ahí ese fue un paso de decisiones muy importante. Y algo importante, y eso se lo digo a todos, máximo si nos están viendo, las redes sociales, no le tengan miedo a eso. O sea, hay que estar en todos lados. En algún momento dijiste ahí, no, voy a dejar todo y ir a buscar trabajo, voy a hacer otra cosa, no sé. Yo soy agrónomo y me empezaron a ofrecer trabajo. Incluso tuve una oportunidad para irme a Estados Unidos. Y lo vi como una opción de salida, de salir de ese asunto bien difícil. O sea, como familia lo hablamos. Mira, me voy a trabajar. Lo que sé no lo sabe nadie. Las empresas grandes a las que yo les daba asesoría, en el momento de la pandemia, ellos rescindieron de mi contrato. Claro. O sea, te sacaron. Y a todos, o sea, todos entraron en pánico. Todos dijeron, aquí vamos a fracasar. Máximo que ya habían países donde ya tenían un montón de tiempo cerrados. Entonces dije, esto va a ser 3-4 meses. ¿Cómo hacemos para sobrevivir 3-4 meses? Y no fueron 3-4 meses, fue más de un año. Claro. Entonces eso nos pasó a la factura. Y veníamos del problema de la tienda. Entonces fue una frustración horrible. O sea, y cabalito en ese momento fue cuando se nos cayó el invernadero un momentito antes, entre diciembre y o sea, marzo. Tenías un cúmulo de cosas. Todo fue al mismo tiempo. Que decís, no, hombre, esto aquí. Mira, es como cuando te sentís fracasado. Claro. Yo creo que lo más frustrante que te puede pasar en la vida es perder todo así como lo perdimos nosotros, o que un amigo te traicione. Esas son las frustraciones más que cuesta superar, Y esa fue una que nos costó superarla. Y entonces la pandemia como que vino a salvarnos, ¿sí? O sea, yo solo me... O sea, impresionante, porque realmente para muchos fue la pandemia así como... Los negocios de comida ahí no va a llegar, o sea, muchos, los pequeños. Los pequeños, ajá, sí, totalmente. Entonces, pero, o sea, algunos sí obviamente fueron muy duros, pero realmente pensar negocio de plantas ornamentales
cómo va a sobrevivir en la pandemia, pues, o sea, pensando en que la gente en ese momento estaba pensando en otra cosa. Y comida. En comida, medicinas, Sí. otra cosa, o sea, En aguardar dinero. sí, entonces, Ese era- sí, eso es cómo realmente salir, Salió. cómo la pandemia te levantó. Y todo el mundo quería cactus, todo el mundo quería suculentas, todo el mundo quería orquídeas. Ahí fue donde nosotros empezamos a importar orquídeas de Estados Unidos en plena pandemia. O sea, en plena pandemia nosotros estábamos importando. Entonces, y fue una locura. La Pero verdad. ¿cómo fue ese luzazo que tuviste, cabal, después de pues, todo lo que te pasó? Mira, yo te... Que dijiste, pucha, que empecé a vender, se está vendiendo, o empezamos, o sea, Mira, fue algo increíble. En primer lugar, no podíamos exportar para Honduras porque no podíamos pasar a la frontera porque las tenían cerradas. O la misma gente o las municipalidades se paniquearon. Entonces nos tocó hacer estrategias para pasar. Por ejemplo, para llegar a la frontera de Aguacaliente con Honduras, alquilamos una casa en Honduras. Entonces teníamos el recibo de luz y decíamos, no, yo aquí vivo Claro. en Esquipulas. Y la alquilamos solo para decir que ahí vivíamos, para que nos dejaran cruzar. ¿Cómo vas a negar llegar a mi casa? Y así fue que logramos pasar el camión con las plantas. Y bueno, la frontera de Honduras no tenía tantos problemas. En Honduras no fue tan dura el cierre. Y como las plantas en Honduras solo pagas el yuca, o sea, es una cosa, son como $150 por lo que lleva el camión. Entonces no es tan difícil. Bueno, si ya tenés los papeles, ahora sin papeles sí es complicadísimo, pero yo ya tenía la empresa ya, pero la tenía sin movimiento igual. Porque yo fui a abrir la empresa y dije, yo voy a empezar a exportar aquí, pero no se podía. O sea, nadie compraba. Honduras es un país que no consume y nadie compraba nada ya. Pero para la pandemia, mira, estallaban las redes sociales. Yo me acuerdo que Facebook entraban de 100 mensajes diarios, 80 eran de Honduras, que queremos vender cactus, y fue complicado. Y nos la pasamos empacando día y noche. Día y noche empacando plantas para enviar a todos lados. Para enviar a México, para enviar a El Salvador. En Salvador una loquera también. Y entonces las empresas que nos abastecían la mitad de nuestra producción, que nos abastecían la mitad de nuestra producción, no se dieron abasto a abastecernos a nosotros. O sea, toparon también ellos, no podían, porque como ellos dejaron de producir por 2-3 meses, entonces esos 2 meses, 3 meses afecta al final. claro. Entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos que levantar más la producción. Y fue donde se adquirió la finca donde estamos. Y fue donde se dijo, bueno, vamos a invernaderos más grandes y vamos a hacer lo mismo que hacen en México. Y fue donde de una manzana pasamos a hacer lo que somos ahorita. Pero fue la pandemia. Y como estos son olas, ¿no? Y después de la pandemia vino la triste que todo el mundo regresó a que había que trabajar. Entonces bajó la venta, pero nosotros ya estábamos posicionados. Y creo que muchos que pensaron tarde los agarró la bajada cuando apenas iban por la mitad. Entonces creo que ahí muchos salieron también del ruedo, que sí fue complicado eso, porque ahorita vendemos lo que se vende antes de la pandemia. O sea, ahorita tienes que bajar costos. Claro, ahorita No. ya tiene otras estrategias y demás. Es bajar costos, es ofrecer tu producto en otras formas, es estar muy activo en redes sociales. Ya no se vende. La pandemia ya no hizo que ya no se venda así presencialmente. O sea, la gente ya todo lo compra. Lo que es nuestro producto, la mayoría se vende en línea. Y eso es lo que yo te decía desde hoy, cuando estábamos fuera de esto, que QE Pro ahí fue donde entró a nuestra vida porque necesitábamos cobrar. O sea, ¿cómo cobrabas? Era bien difícil. La gente no quería hacer transferencias para que no apareciera su número de cuenta. Y al principio la gente era muy... Sí, al principio, digamos, muy al principio todavía era como que bueno. Ahorita ya se... Pero más sin embargo, seguimos usando la plataforma, la usamos mucho. Pero sí ayudó mucho, a nosotros nos ayudó mucho. Aparte de las capacitaciones, yo estuve con ustedes en capacitaciones de usar Facebook. El gerente de Facebook las dio, de Guatemala, el representante de Facebook. El Facebook, sí. Y donde decía, hay que hacer los videos de esta manera, hay que hacer los videos. Entonces empiezas a aplicar esas técnicas en tus plataformas. Que esas técnicas cuando ustedes me las dieron ya ni sirven, ya son otras. Ahora son videos de... Todo evoluciona y es lo que me contabas al inicio, que es importante estarte educando, capacitando constantemente, ¿verdad? O sea, no solo en tu rama, sino que en todas las aristas del negocio en sí, ¿verdad? O sea, mira, mucha gente se cierra, porque dicen, Facebook no vende, Facebook es el que más vende. O sea, ahí está la gente que paga, que es la gente grande.
O sea, es la gente que consume. Claro. Está en Facebook. O sea, ellos no se han negado a salir de Facebook. La gente joven no consume. Entonces, la gente dice, no, yo para qué voy a abrir en Facebook si ahí no hay jóvenes. Y es que el producto de nosotros, o la mayoría de productos, tiene que ir dirigido a la gente que paga. Instagram ahí se vende menos porque es un público que tiene menos capacidad económica. O sea, es un público como que quiere ser influencer, ¿verdad? O sea, como que quiere enseñarse. Facebook es un público como más conservador. Que no publica tanto, que está ahí para ver qué compra o para buscar algo. Y YouTube, que es donde más me he dado a conocer, pues ahí no vendemos, pero por lo menos por buscarme ahí, se van a buscarme en otras redes y ahí encuentran mi empresa. Ahorita es TikTok. O sea, TikTok ahí. Yo sé. Ahorita la plataforma que tiene para mí el número 1 ahorita es TikTok. Y les ha funcionado bastante bien el tema de las ventas. En TikTok hacemos live todos los días. Sí, TikTok es ahorita el... Busquen Yamavé en TikTok, entonces sí. Fíjate que Yamavé no es tanto. En TikTok soy yo como persona y ahí los que ya son clientes, como ahí miran qué estoy haciendo en el invernadero o algo. Entonces ya dicen, ay, yo quiero toda esa producción de esa que tienes ahí para venderla. Entonces... Tu clientela, entiendo, es la persona que va a vender. Esa es el 99%, sí. Sí, pues. O sea, no es como el cliente final que, quiero un cactus. Sí vendemos por uno, pues, o por dos, o por tres, pero no es ese nuestro cliente que nos genera... No podríamos existir con ese cliente porque es un poco, pero el que vende. O el que hace un proyecto, por ejemplo, el cactario del zoológico, nosotros lo hicimos. O sea, tu cliente es aquel en el que empezaste vos. Sí. Porque vos empezaste comprando también. Mi cliente es el Julio del CID de hace 10 años. Sí, pues. Exacto. Sí. O el Julio del CID antes de la pandemia. Interesante cómo va evolucionando el negocio, ¿verdad? Y cómo realmente lo vas llevando a una evolución. Sí, al final. Y fíjate que pasa mucho que me dicen, mira, necesitamos que vengas a hablar de cactus, ¿va? Y voy a una charla. Y cuando voy a la charla me dicen, no nos hables nada de los cactus. Mejor háblanos cómo formaste la empresa. O sea, termino hablando de lo que te estoy hablando ahorita, claro. de cómo se llama. Y ya ni me preguntan qué abono. O sea, la gente vaya a aprender cómo cultivar cactus y ya ni me preguntan qué abono usar. No, solo, no es nada más de armar una empresa. O sea, las empresas grandes en Guatemala fueron heredadas. No fueron formadas de cero, solo Terlac sí empezó de cero, pero las otras dos fueron heredadas. O sea, los gringos ya tiene muchos años. Pues. Los gringos estaban acá, armaron la empresa y no les dio bola y se la dejaron a un guatemalteco. Eso pasó con las grandes empresas productoras de Guatemala. Hay unas que sí son familiares, que las empezaron de cero, pero son 2 generaciones a la donde la llegaron. Entonces, una empresa chiquita se les cuele, sí es complicado. Es complicado porque no tenés el equipo, es que es muy caro. O sea, un invernadero como esos que... No, y todo el conocimiento detrás que has adquirido, o sea... Por ejemplo, ir a sacar un curso a México es carísimo. Claro. O sea, no solo que tal vez logras sacar el curso gratis, pero la estancia ahí y ir a visitar los viveros y que te acepten, porque eso es bien complicado. Solo que te dejen entrar, eso es un... Claro. Es muy difícil. O sea, la verdad es un trabajo que no se diera si no tuviera la familia que tengo. Es la verdad, porque yo me voy por meses y ahí aparezco otra vez. Hay semanas que duermo 2 días en mi casa. O sea, es un trabajo de estar muy afuera para capacitarte. Y yo no cambio esto, ¿verdad? O sea, y mira, cuando se dio lo de las tarjetas de crédito, que la gente se quedó sin dinero y entonces hay que seguirles vendiendo, porque ¿cómo hacemos para no venderles? Entonces hay que seguir vendiendo. Salió buscando en Facebook, cómo comprar en línea. Y nos fuimos con varios y no nos funcionaban o no tenían porque estaba todo saturado. Y entonces ahí nos apareció, pero que se pagaba, no me acuerdo cuánto en ese momento al año. Y entonces dijimos, bueno, probemos si lo pagamos. Y todavía me sale, mira, pasar a la tecnología, sí, ¿será que la gente cómo lo va a ver? O sea, porque es un link que tiene que poner sus datos. O sea, y costó. Pero los clientes que nos fueron dando, los que ya nos conocían de antes, que ya sabían nuestra historia y todo eso, yo creo que confiaron en ese momento. Mándanos por bisacotas. Y empezamos a vender con bisacotas cactus. Sí vendemos cactus con bisacotas. Entonces, claro. Pues, obviamente. Entonces empecé a vender cactus con bisacotas.
y empezar a tener toda esa facilidad para poder no dejar de vender. En el momento que estábamos en la pandemia, oye, pues eso fue algo que nos ayudó muchísimo. Entonces yo lo que sí les puedo decir a todos es que sí tenemos que estar tecnológicamente lo más pro que se pueda, dar la facilidad al cliente. Eso es lo más importante. Nosotros enviamos hasta la casa, en cualquier parte del país. Entonces, tener esa logística, armar logísticas, armar tu equipo de ventas, tu equipo de producción, o sea, todo lo que lleva la empresa. Aguantar el desorden en tu casa cuando empieza, porque todas las empresas empiezan en la casa. Se vuelve la casa la oficina. Sí, total. Se vuelve la casa todo. Aguantar eso. Y no tirar la toalla. Y aguantar todas las decepciones que llevas en el proceso. Que son muchas, O sea, eso que te conté y más. Muchas. Y que te roban también, ¿va? Porque si sabes que te roban, que hay trabajadores que te roban. Y muchos controles que uno tiene que tomar en cuenta y aprender a veces a puro golpe, ¿verdad? Perdiendo. Total. Es que a mí me dicen una vez yo estaba dando un curso a unos argentinos y la pregunta me hacen, hey, ¿cómo te volviste el gran productor que sos? Entonces yo le digo, matando muchas plantas. Echando a perder se aprende, dices por ahí. O sea, nadie aprende a producir cactus y matar cactus. Así de fácil, o sea, nadie aprende, es mentira. O sea, vas a un curso y te dicen, hey, lo tapas ahí, van a hacer, después lo vas a pasar ahí, se mira muy bonito. Pero en la realidad vas a matar todos los primeros que se ves. No es lo mismo producir en México con un clima donde se dan los cactus, a venir a producir acá, donde es un clima donde llueve más. O sea, no tenemos los desiertos de México acá, es mentira. O sea, lo que nosotros le llamamos desierto es un bosque espinoso. Claro. Entonces, son climas muy diferentes. Muy, muy diferentes. Llueve mucho, o sea, a comparación de donde yo vi que se producen los cactus. Entonces, tienes que adaptarte a eso, a la humedad relativa alta. Son otros problemas. Entonces, no puedes... Yo cuando le estoy enseñando a alguien a producir, le digo, vos lo que yo te digo solo usalo de base. Pero tienes que experimentar en tu lugar donde estás. Claro, porque ahí puede cambiar mucho las condiciones, pues, o sea, no es lo mismo producir en frío que en calor, no es lo mismo producir en shellac o con humedad, o sea, exactamente. Es totalmente. Y los invernaderos no son los mismos que vas a hacer en un lugar frío o en un lugar cálido y cometes errores. Pues yo al principio eran túneles los que hacía y los túneles tienen ese problema que se encierra la humedad mucho y el calor y entonces te termina matando en las plantas. Mira, este es un proceso de mucho aprendizaje y nos hemos pasado bien aprendiendo. Digamos, ya para ir cerrando, algún consejo, algún tip que tengas para pues, los emprendedores o las personas que están empezando o arrancando un negocio, con toda la experiencia que hay que tenés y con esos tropiezos que obviamente pegan duro. Mira, lo que yo le puedo decir a todos y siempre lo digo cuando estoy dando alguna charla es que los sueños no son negociables. O sea, no puedes negociar tus sueños con nadie. O sea, no puedes rendirte por algo. Tienes que seguir batallando y no es de un día para otro tampoco. O sea, yo voy a vender ropa, por ejemplo. No me voy a volver una empresa multinacional en un año. Es mentira. Tienes que ir paso a paso, pero firme. Yo creo que lo mejor es legalizarse en todo, o sea, tener todo bien, para que no haya una forma de que te puedan afectar después. Y eso es una. Y otra, luchar mucho. O sea, mucho trabajo, capacitarse, ver cómo son las empresas afuera, en los países donde hay mucha producción y mucha venta, Estados Unidos, Europa. Ir copiando lo bueno, desechando lo malo y las redes sociales. Yo lo que les puedo decir a todos es que en este momento no estar en redes sociales es mejor no meterse a ver. No estás. No. Ya no es como antes. Los viveros físicos no van a pasar de venderle al que va a ir a revender. O sea, no vas a llegar a un cliente potencial nunca. Es mejor industrializarse y mejorar sus sistemas en el sentido de optimizar lo más que se pueda todo. No gastar a lo loco, no pensar que ganar poquito es la forma de crecer. Yo creo que es bajar los costos más que se pueda y siempre tratar de ganar lo mismo, pero tienes que bajar mucho los costos. Y eso sí es importante toda empresa. Máximo cuando es pequeño. Es que, claro, no sé si tú te has dado cuenta, pero todos los pequeños ya suben hasta un momento y de ahí ya no pasan. Ya llega un punto donde en vez de ir para arriba, vienen de una vez en picada hacia abajo porque
Yo se lo decía a mi hermano una vez, cuando empezás a vender, le vendes a tu mamá, a tu papá, y entonces la primera semana vendes un montón porque todos te compran por lástima o por... Sí, o sea. Ajá. El problema es que los conocidos ya no vuelven a comprar. Claro. O sea, un familiar mío que me compra un cactus hace como 5 años que no me lo compran. Entonces, eso es lo que pasa, que muchos ahí no pasan esa barrera del municipio, de la ciudad ahí. Y la única forma de pasar las redes sociales, porque ahí es donde conoces gente y está muy Que activa. sí realmente necesita. Dice, yo quiero ese cactus para mi jardín. Y mire, me lo puede mandar Petén. O mire, quiero vender sus cactus y... Sí, y por favor ya no venda aquí, yo le vendo acá. Y cosas así que pasan. Y Claro. es luchar mucho. Y como dije al principio, los sueños no pueden negociarlos. O sea, si tienes un sueño, pelear por él. Ahora, si estás en un punto donde lo estás haciendo por necesidad, va a fracasar. O sea, todo lo que haces por necesidad fracasa. Sí, porque no hay pasión, no hay que entrega. Lo que pasa es que te gastas todo. O sea, no. Se desgasta uno también, Ajá. pues uno necesita también en el emprendimiento una Ajá. motivación ahí, ¿verdad? Para poder salir adelante cuando te tocan esos golpes duros. Alguien me decía una vez, todo lo hacemos por necesidad, pero también lo que estás haciendo tiene que como que motivarte, verte cómo te vas a ver en 10 años. O sea, cómo va a estar tu empresa, o cómo va a estar, o cómo va a estar la planta que estás cultivando dentro de 10 años. Yo le contaba al chico de hoy que teníamos plantas de estas que tienen 15 años, de cuando empezamos. Son chivolotas así. Y las teníamos ahí para la venta. O sea, planificamos hace 15 años que íbamos a tener para la venta. Claro, imagínate. Entonces, eso es como te miras antes, pero cuando no miras el futuro, no hay una planificación. Cuesta mucho porque las olas se van, o sea, las plantas son una ola y entonces cuando va la otra ola subiendo, vos estás fuera porque no tuviste la planificación para la ola que seguía. O sea, ¿a qué me refiero con olas? Que las plantas son modas. Los cactus están pasando de moda ahorita. Entonces están en una caída. Pero las hojas, que son las plantas verdes, las de interior, están en la moda arriba. Nosotros ya sabíamos eso, entonces ya nos preparamos para eso. Entonces ya estamos con... Claro, que no te llegue hasta que ya va. Lo que pasa es que si entras cuando vos caíste en esta ola está arriba y va a caer. Entonces cuando entres vas a estar abajo otra vez. Claro. No se me refieres, porque Sí. el proceso de producción lleva 1 año o 2. Entonces es que está adelantado a eso. O sea, ver cómo... Y para eso yo le digo a todos, ver qué es lo que se vende afuera. No solo en las plantas, en la ropa, en las... Y eso tendencias. pasa a acabar en toda industria, pues, porque al final de cuentas tenés que ver por dónde va la industria y Ujú. empezarte a preparar, pues, para no decir, no, ya les empezó a pegar a estos bien, ahí voy a entrar. Cuando entras, como decís vos, ya va a empezar a bajar. Eso nos pasó a nosotros una vez con sembrar tomate, por ejemplo. La gente se mete a sembrar tomate cuando está caro en el mercado. Pero cuando vos salís, ya está barato. Entonces cambia el que siempre siembra, va a vender caro y barato, pero va a vender más caro siempre. Entonces es el que está ahí, o sea, se adelanta a los hechos. Él mira que hay muchos que están entrando, entonces no siembran. Pero él ya sabe, ya conoce el mercado, ya sabe cómo funciona. Entonces, pero eso te lo da el tiempo. Eso no te lo da, yo te lo voy a contar y eso así es. No, eso te lo da el tiempo. Claro, La la experiencia. La experiencia demás. es... Pues, Julio, pues realmente muchas gracias por el tiempo, por las anécdotas que nos has contado, por todos esos retos y pues esta historia realmente impactante, obviamente, de perderlo todo. Ser ahorita. Y lo hemos perdido. Eso es. Y eso es cierto. Y sí, o sea, y muchos emprendedores seguramente han pasado por estas etapas. Realmente, yo no conozco emprendimiento que nazca y esté al 100 y siga creciendo solo, que nunca haya tenido un bajón ni un tropiezo. O sea, eso creo que no existe. Y si existe, pues muchas felicitaciones. Está por ahí, ¿verdad? Es que al Que nos final venga a enseñar la fórmula, ¿verdad? lidias con personas que piensan diferente a vos. Totalmente. Y eso hace que algún proceso falle o... Totalmente. O sea, no lo puedes hacer todo, eso es mentira. Eso es mentira. O sea, entonces, y realmente los fallos son parte del aprendizaje Sí. y que te sirven para poder alcanzar el éxito, ¿verdad? Que lleva- muchas veces lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo. Así que de mi lado, muchas gracias por el tiempo con Ahí esto. estamos ahí. Me acabas de enseñar algo. Totalmente, muchas gracias. Y esto fue un episodio más de su podcast Emprendiendo con Ganas, aquí con Julio de Yamabé. Así que cualquier cosa, por favor, vean sus plantas, compren, que están muy bonitos aquí los cactus y demás plantas y Y de etcétera. todo. Así Sí, que hay mucho. gracias por el tiempo y nos vemos en otro episodio de su podcast Emprendiendo con Ganas.